Practiqué las meditaciones de Joe Dispenza durante un poco más de 2 años y te quiero contar mi experiencia. ¿Funcionan todas estas meditaciones que hoy son tan virales, de las que se hablan tanto, las meditaciones de Joe Dispenza, la gente que comparte su experiencia con los libros, como Deja de ser tú, Sobrenatural o Tú eres el placebo? ¿Por qué son tan populares? La respuesta te la quiero decir antes de que termine el video, y es que sí, funcionan y funcionan increíblemente bien. Y en este video te voy a contar cuál fue mi experiencia desde el lugar más honesto posible, dejando abiertas algunas cosas para tu propia interpretación que para mí no tienen ningún lugar a dudas. Así que hoy te voy a ahorrar 2 años de prueba y error con estas prácticas para que también vos lo puedas implementar si es que a vos te atraen y te interesan estas ideas. Pero antes de empezar, te quiero contar un poco acerca de mí. Mi nombre es Matías, me especializo en visualización aplicada. Y básicamente hace 6 meses aproximadamente empecé a compartir abiertamente acerca de estas prácticas que yo vengo haciendo hace bastante tiempo, y con las herramientas de comunicación que he desarrollado estos años de distintos proyectos me animé a lanzar mi propia comunidad que se llama Visualizadores, donde las personas nos reunimos para aprender a hacer todas estas prácticas y hacer todo este proceso acompañado. Lo primero que quiero contar con respecto a esto es que yo ya había tenido experiencias con estas prácticas. Hace muchos años atrás, siempre cuento la experiencia de haber cambiado un trabajo de fábrica a pasar a trabajar como profesional, volver a retomar los estudios y de repente empezar a viajar en avión, conocer el Caribe, que era mi gran sueño, habiendo venido de un barrio muy pobre. Y la realidad es que ese cambio se fue dando en una etapa de mi vida donde yo leí un libro que a mí me voló la cabeza, que fue la primera vez que aprendí acerca del concepto de la visualización, que es el libro El Secreto. Hoy no recomiendo tanto ese libro, pero la realidad es que en su momento a mí me llevó a vivir cosas que eran verdaderamente increíbles, que nunca me hubiese imaginado poder vivir. Imagínate un pibe como yo, que nació entre calle de tierra, que de repente estaba parado en Cancún frente a un mar turquesa verdaderamente increíble, y sobre todo porque yo lo visualicé en un momento de mi vida donde estaba muy lejos de mis posibilidades de hacer algo así. Pero ¿qué pasa? Después yo fui progresando, entré a estudiar ingeniería, y me iba bastante bien. De hecho, eso me permitió cambiar de trabajo y de repente eso me permitió también poder viajar en avión y conocer un montón de lugares. ¿Y qué pasó? Cuando empecé a estudiar ingeniería me volví extremadamente racional. Y como me volví extremadamente racional, empecé a ver todas estas prácticas como algo tonto. Y dejé de practicarlas por completo. Las abandoné. Lo veía como algo espiritual, como algo esotérico, y era algo que no iba con personas inteligentes. Y básicamente estuve unos años estudiando ingeniería hasta que me di cuenta de que no era mi destino ser ingeniería. Para mí ser ingeniero era el escape de la fábrica, y eso había llegado súper rápido, y me puse a emprender proyectos. Unos años me dediqué a disfrutar mi nueva vida, que estaba muy feliz con eso, y después rápidamente quise emprender. Quería emprender proyectos y estuve 10 años emprendiendo proyectos fallidamente. Iba y venía, iba y venía. Por algún motivo no dejaba de intentarlo, pero estaba súper estancado. Y en el año 2023 llegó el golpe de gracia. Una separación de 14 años me dejó profundamente deprimido, y un día tirado en el sillón, pensando que me iba a volver alcohólico, mirando un documental en Netflix que se llamaba Mi Maestro Pulpo, decidí que para sanar me iba a ir de vacaciones. Hay un lugar que desde que lo pude hacer por primera vez, que a mí me fascina y me encanta, que es el mar con aguas cristalinas. Pero hacía 7 años que no iba al mar. Y miré este documental en Netflix que se llama Mi Maestro Pulpo, y el tipo hacía una especie de buceo en aguas frías. Y yo dije, tengo que ir al mar. Tengo que hacer mi primer viaje solo. Nunca había viajado solo a ninguna parte. Así que me puse a buscar rápidamente. Y hay un destino que a mí me fascina, que es Río de Janeiro. Y me acordaba que yo cuando había ido, nos ofrecían una excursión a un lugar que se llamaba Ilha Grande. Entonces me puse a buscarlo, me puse a googlearlo y quedé fascinado. Entonces dije, tengo que irme para allá. Me hice ese primer viaje. Bueno, podría contar muchísimo acerca de ese viaje porque fue realmente increíble lo difícil y lo sanador que fue. Pero hay una cosa que a mí me fascina demasiado, que es nadar. Por ejemplo, hay gente que va a la playa y se aburre. A mí me encanta ir y meterme al agua. Y me acuerdo que iba a las tardes, me iba por la mañana, me metía al agua, me ponía un rato en el sol, al agua, otra vez al sol, y así se me hacía hasta que se hacía de noche. Y básicamente ahí tenía mucho tiempo para dialogar conmigo mismo. Y después de mucho tiempo, de muchos días de hacer eso, un día me cae una ficha y digo, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer 2 promesas acá. La primera es que nunca más voy a dudar de mí mismo. Y la segunda es que voy a retomar todas estas prácticas sin importarme lo tontas que sean o lo tontas que parezcan. Porque la verdad que mirando para atrás es lo que a mí me ha dado resultado en el pasado. Entonces volví y me empecé a tomar como prioridad las meditaciones de Joe Dispenza, que era el autor que yo más leía relacionado a estos temas, ¿no? De cómo la visualización influye en las transformaciones en la realidad. Pero a diferencia porque yo ya venía coqueteando con estas ideas, yo decidí que a partir de ese momento lo iba a tomar como mi prioridad absoluta. Iba a estudiarlo, iba a ponerlo en práctica y iba a probar por ese camino, porque el camino de lo racional, lo lógico, el planeamiento, el esfuerzo, el empujar, no me había funcionado y me había traído solamente frustración.
Entonces pensé que no tenía nada que perder. Cuando volví a Buenos Aires, de ese viaje en Brasil, agarré mi libreta y dije, quiero poder viajar cada 3 meses a aguas cristalinas. Yo hacía 7 años que no iba al mar y estar en contacto con esas aguas me hizo saber que yo quería eso, quería tener eso en mi vida. Pero la realidad es que venir de 7 años de no ir al mar a querer viajar cada 3 meses, yo decía, bueno, ¿cómo voy a tener el dinero para poder hacer esto? Y bueno, dije, si yo me convierto en un emprendedor exitoso y estos emprendimientos que vengo intentando, alguno funciona, yo voy a poder cumplir mi sueño de ir cada 3 veces a aguas cristalinas como estas. Y me puse eso en la cabeza. Y la verdad era como bastante lejano, me sonaba bastante lejano, porque yo, bueno, de nuevo, hacía 7 años que no iba al mar, entonces como iba a ir cada 3 meses. Pero bueno, una idea que me puse en la cabeza fue que no me iba a limitar nunca más, iba a poner lo que yo realmente quisiera y lo escribí en un cuaderno. Nunca me imaginé lo que iba a pasar después. Yo tenía una cuenta de Instagram, en esa cuenta de Instagram yo compartía los libros que más me gustaban, yo leo muchísimo, tengo más de 200 libros leídos, me encanta el tema de emprendimientos y desarrollo personal, y compartía todos esos libros, mis seguidores empezaron a crecer, y llega una chica, te habla mucha gente cuando tenés muchos seguidores, pero una chica en particular que me llamó muchísimo la atención, pero bueno, cuando empezamos a conocernos vivía en Colombia. Ella me cuenta dónde vive, y me cuenta que vive en Cartagena de Indias. Y yo le digo, ¿dónde queda eso? Y bueno, me pongo a googlear y tiene un mar increíble, es Caribe. Yo ni siquiera sabía en mi ignorancia que Colombia tenía mar Caribe. Bueno, aumentaron las conversaciones, hasta que en un momento ella me pide formalizar y yo digo, no, ni en pedo, yo no creo en las relaciones a distancia. Pero una cosa más que yo me había prometido en esa playa en Isla Grande fue que iba a aprender a seguir mi intuición, que no iba a ser tan racional. Retomándolo un poco con estas prácticas, ¿no? Que no eran tan racionales, que eran más esotéricas, si se quiere. Así que simplemente cerré los ojos y le dije, dale. Al mes de eso me estaba sacando los pasajes para irme por primera vez a Colombia, a conocer a esta persona que yo conocía por videollamadas nada más. Y la experiencia fue una cosa increíble que no sé cuántas personas han vivido algo parecido. Fue como estar adentro de una novela. Yo de repente estaba con esta mujer preciosa en el Caribe, mirando ese mar turquesa de nuevo, haciendo snorkel, haciendo buceo. Y el año pasado, puntualmente, estuve en el aeropuerto de Ezeiza, esperando mi vuelo, y caigo en cuenta y digo, che, para un segundo, yo estoy viajando cada 3 meses al mar Caribe. Y ahora lo estoy haciendo como algo súper normal, porque aproximadamente cada 6 meses, cada 3, 6 meses, me hago un viaje para Colombia en este momento, y ya lo hago como una cosa de todos los días, como tomarme un micro entre Buenos Aires y Córdoba. Se me cumplió eso que yo tanto había visualizado, lo que yo escribí en mi cuaderno, de una forma completamente inesperada. Y la cosa salió tan bien que hoy estamos comprometidos y yo hoy tengo el deseo, el segundo deseo que ha surgido como parte de eso, y es la segunda experiencia que te quiero compartir con respecto a estas prácticas. Cuando yo vuelvo de Colombia la primera vez, supe que quería estar más tiempo con esta mujer y me encantaba la idea de vivir cerca del mar. Entonces me puse como objetivo, y una de las ideas que quería visualizar era independizarme de mi trabajo en relación de dependencia. Yo venía intentando generar emprendimientos, sobre todo en mi cuenta de Instagram, que yo compartía libros de desarrollo personal. Había intentado hacer cosas tipo dar charlas, vender talleres, vender cursos, pero todo había sido un fracaso absoluto, más allá de los seguidores que tenía en mi cuenta. Y yo cuando volví dije, tengo que hacer de esto mi proyecto, mi emprendimiento. Entonces empecé a visualizarlo. Dije, bueno, yo quiero duplicar los ingresos que tengo en relación de dependencia para poder irme a Colombia o moverme libremente entre Colombia y Argentina y poder visitar cuando quiera este mar Caribe precioso y tener los recursos para poder vivir bien. Así que una cosa que cuando uno empieza a visualizar, a veces uno piensa que simplemente es cerrar los ojos y pensar en cosas lindas y nada más que eso, pero yo, al haber estudiado tanto y en tanta profundidad estos libros, básicamente sabía que lo que tenía que hacer, además, era tomar decisiones y acciones que sustenten esa identidad que yo estaba visualizando. Yo me visualizaba como un emprendedor digital súper exitoso, que le iba súper bien, que mentoreaba a otra gente, que impactaba en la vida de las personas, y en un momento me llega la posibilidad de invertir en una formación. La formación costaba $2.000 y me ayudaban básicamente a armar todo el embudo de venta y cómo generar mi producto digital de lo que yo ya compartía en Instagram. La verdad no lo quería hacer, todo en mí se resistía, nunca había invertido tanto dinero en una formación, pero un día de duda dije, yo me prometí que iba a seguir mi intuición y esta es la decisión que tomaría la persona en la que yo me quiero convertir. Así que le tuve que pedir plata prestada a un amigo, imagínate, y pagué. Y estuve en un proceso de más o menos 4 meses hasta que finalmente tuve mi producto funcionando y salí un poco a probar el modelo y a buscar clientes. El resultado de eso fue desastroso. ¿Por qué? Porque esta persona que daba la mentoría básicamente nos impulsaba a que hagamos cosas transaccionales, es decir, vendamos productos que tengan que ver con generar dinero. Es decir, yo en su momento lo que quería hacer
era una oportunidad que no era muy buena, según mi mentor. Entonces, yo, a pesar de que a mí no me cerraba demasiado, yo dije, bueno, yo le pagué un montón de dinero a esta persona que sabe lo que hace, entonces voy a seguir su consejo. Y me sugirió que busque creadores de contenido en Instagram que quisieran vender sus primeros productos digitales y mentorearlos en temas de emprendimiento. Y me la pasaba todo el día en llamadas de venta, tratando de convencer gente. La verdad lo padecía. Lo padecía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y llegó un punto en más o menos marzo del 2025 que yo estaba yéndome en un vuelo hasta Cartagena, creo que era mi cuarto viaje, una cosa así, a Colombia. Y yo ya venía muy ofuscado con este tema, o sea, odiaba mi día a día. Yo amo lo que hago, amo compartir contenido, amo mentorear gente, pero me la pasaba básicamente en llamadas de ventas y era insoportable para mí. Pero me preguntaba si no era mi propia personalidad que me estaba autosaboteando y que yo nuevamente me estaba poniendo mis propios palos en la rueda. Pero en ese momento leí un libro que se llama $100 Million Offers de Alex Hormozi, que básicamente un poco como el autor que todos estos mentores digitales siguen y del cual aprenden. Y él contaba una cosa muy simple de cómo una persona arma un proyecto, un producto, que él dice que el 99% de las personas que fallan cuando venden sus productos es porque arman una pésima oferta. Y yo entendí que yo podía armar una oferta excelente con algo más parecido a lo que yo ya compartía en mi Instagram, que eran libros de desarrollo personal. Entonces me acuerdo que llegué a Colombia y me puse a trabajar en lo nuevo que quería hacer, y que era una mentoría de libros de desarrollo personal. Pero bueno, el tema de los libros de desarrollo personal era una cosa que tenía muchísimo más que ver conmigo mismo. Me sedujo la idea de poder hacer esto. Así que lo que hice básicamente fue tomar los 200 libros que yo había leído y elegir solamente 12. Y de esos 12 yo destilaba las 10 ideas principales que a mí me habían volado la cabeza. Y armaba un programa de varias semanas donde íbamos aprendiendo estas ideas en tiempo récord sin tener que leer los libros, y además las compartíamos en comunidad con un grupo diverso y espectacular de personas. El resultado de eso fue espectacular. Hicimos una primera camada, fue increíble, una segunda camada, una tercera camada, íbamos por la cuarta camada, el precio iba aumentando, iba funcionando muy bien. Y sumar un socio que se encargaba de la parte de marketing para armar una futura empresa que facturara un montón. Estuvimos bastante tiempo trabajando en eso. Y la realidad es que todo se sentía como remar en dulce de leche. Era impresionante porque puertas adentro veíamos unas transformaciones muy increíbles, pero después nos costaba mucho vender el producto, o sea, convencer a otras personas de que se sumaran a lo que estábamos haciendo. Y probábamos con anuncios, invertíamos dinero, hicimos un montón de cosas. Y la realidad es que la cosa no traccionaba y yo simplemente le dije a mi socio, che, mira, esto va a tomar el camino largo, así que preparémonos para crear contenido más largo, para empezar a alimentar todo esto hasta que eventualmente funcione. Nos estábamos preparando para hacer esto, ya casi había pasado todo el 20 y al final de ese año, yo una mañana me levanto, no sé por qué, yo nunca dejé de visualizar, ningún momento desde que empecé, esos casi 2 años atrás, nunca había dejado de visualizar, y de hecho lo hacía cada vez más y cada vez en más momentos del día y cada vez aprendía mejor cómo hacerlo. Y básicamente una mañana me levanto, me tomo unos mates, me levanto súper contento y feliz porque una de las cosas que te dicen en la práctica de la visualización es que vos entrás en el estado de no deseo, que básicamente que no dependas de que el objetivo que tenés se cumpla, sino que vos ya tengas el estado emocional como si ya se hubiese cumplido eso y que empieces a practicar eso y eso genera las acciones que te van a llevar hasta ahí. Una mañana me levanté súper contento y feliz en un periodo de mi proyecto en que las cosas no se estaban dando, y abro mi TikTok, no sé por qué, lo tenía abandonadísimo. El último video que había subido a mi cuenta, que yo había intentado meterle demasiado a mi TikTok en el pasado porque decían que, bueno, que los contenidos se viralizaban y no sé qué, pero la realidad es que yo le metí un montón y mis videos no funcionaban casi ninguno. Pero esa mañana me levanté, vi el último video que grabé, tenía 200 reproducciones nada más, y prendo la cámara y cuento, no me preguntes por qué, o quizás sí, sé muy bien por qué, pero cuento un poco de la práctica de la visualización. De esta práctica que yo venía haciendo hace bastante tiempo. Simplemente era un video subido a cámara, con una selfie y sin guionar, sin nada, contando una experiencia muy básica. El video se fue a las 160.000 reproducciones. A mí se me explotó la cuenta y me empezó a escribir un montón de gente. Entonces yo dije, che, esto es divertido. A la mañana me levantaba, tomaba unos mates y compartía alguna idea de los libros más relacionado con el tema de la visualización. Y los seguidores empezaron a aumentar. Pasaba de tener, no sé, 2.000 seguidores a más de 20.000 seguidores que debo tener ahora. Tenía 11.000 seguidores en mi cuenta de Instagram, que a mí me parecían que eran bastante. Esto lo superó por mucho. Y había gente que me empezó a escribir, coachame, pero le digo, yo no soy coach en estos temas. Le digo, yo lo compartí porque es una cosa que yo hago. No, por favor, yo creo que seas vos, me encanta cómo explicás, bla. Fueron pasando algunos meses, la verdad que yo no me animaba a ir por este camino. Coaché a esa persona, encima me pagaron súper bien. Y yo digo, wow, qué diferencia. O sea, en mi emprendimiento, al que yo le dedico y le invierto mucho dinero, mucha energía, mucho tiempo, mucho esfuerzo,
tengo que convencer, intentar perseguir a las personas hasta abajo de la cama para que se sumen a lo que hago. Y acá hay gente que me ruega básicamente por pagarme. O sea, hay una diferencia muy grande. Y al final del año yo dije, bueno, tengo que seguir mi intuición una vez más, a riesgo de que nuevamente sea otro fracaso. Pero verdaderamente lo hablé con mi mujer, lo charlé con mi socio en ese momento. Y 2026 dije, voy a empezar con este proyecto oficialmente, y dejé todo lo demás que estaba haciendo, simplemente siguiendo mi intuición. ¿Qué hice al principio? Bueno, empecé a hacer algunos Zooms gratuitos y veía cuánta gente sumaba. Y empecé a aprender un poco de la gente. La verdad que fue increíble, yo lo disfrutaba un montón, cada vez me sentía más cómodo. Pero me di cuenta que tenía que armar un producto, un proyecto. ¿Y qué es lo que a mí... Yo no quería armar algo súper caro, de high ticket, como dicen ahora, que cuesta $2.000, $3.000. No, yo quería hacer algo accesible para la gran mayoría de las personas, pero también fuera profundo y tuviese impacto en las personas. Y me encantó el modelo de comunidad. Veía que otros creadores tenían comunidades y que realmente les iba súper bien. Y aparentemente tenían un impacto muy grande en sus audiencias. Entonces digo, bueno, voy a ir por ese camino, voy a crear mi comunidad. Bueno, ¿y cómo se puede llamar esta comunidad? No tenía ni idea. Así que decidí ponerle visualizadores para que represente un poco el espíritu de lo que hacía. Y empecé a invitar a algunas personas, cobrándoles un ticket muy, muy bajo, muy económico. Y las primeras personas empezaron a sumar y empezamos a tener los encuentros por Zoom. Y di de alta mi plataforma de Scoob y empecé a subir contenidos ahí. Y teníamos las reuniones, la gente se enganchaba. Me animé a hacer visualizaciones guiadas con mi propia voz, que era una cosa que las personas me pedían, pero yo nunca me animé a hacerlas. Y cuando lo hice, veía gente llorando, veía gente emocionada, veía gente que me dijo, me bajé un montón de visualizaciones de Joe Dispenza, todas las que te puedas imaginar, y esta es la primera vez que conecto con la emoción, y eso pasó a ser algo absolutamente normal, al punto de que empecé a armar una biblioteca gigante de visualizaciones guiadas narradas con mi propia voz dentro de mi comunidad. Y había personas que se levantan todos los días escuchando esa visualización guiada todas las mañanas, lo cual a mí me explota la cabeza de pensarlo. Y la comunidad fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo, y se fueron dando de baja, y fue encontrando un poco mi camino. Y fueron muchos meses de tener el síndrome del impostor muy arriba, ¿no? De pensar que cada vez que se conectaba alguien al Zoom no iba a venir nadie, y que el proyecto se me iba a morir, y se me iba a morir también este sueño de vivir entre Buenos Aires y Cartagena, y dedicarme a esto, a esta intención, a este deseo que yo había puesto hacía muchos años atrás. Una cosa muy importante es que yo a principio de año, cuando estaba pensando en dedicarme o no al tema de la visualización, tenía muchas dudas, yo tenía mucho miedo de que la gente me juzgara. Siempre había compartido contenidos inteligentes, y esta vez iba a mostrar una parte de mí que se podía catalogar como espiritual, y la verdad que eso a mí me aterraba, y por eso yo me negué muchos meses a arrancar con este proyecto. Pero un día me cayó una ficha mientras escribía en mi diario, y era esto: vos pediste un trabajo en remoto que sea de impactar en la vida de las personas, que tuviese el potencial de duplicar tus ingresos en relación de dependencia. Te acaba de llegar y no lo estás siguiendo. Cuando me cayó esa ficha, para mí ahí fue súper claro que tenía que empezar con este proyecto. Hoy, ya 6 meses después, han pasado unas cosas verdaderamente increíbles. La primera es que en mayo de este año, por una intuición también, he aprendido mucho a conectar con mi intuición, sobre todo después de las visualizaciones. Algo me dijo que tenía que hacer mi primer evento presencial. Y fue increíble, porque la verdad es que yo en el pasado había intentado hacer eventos online gratis y no venía nadie. O sea, literalmente yo tenía un Zoom, una vuelta que había dado, una conferencia virtual, en el que había venido una sola persona con la cámara apagada, y yo esperaba que se conecten 50. Así que imagínate el miedo que a mí me daba poder hacer un evento presencial. Pero el evento presencial, algo me dijo, fui, lo reservé, alquilé el salón, y no solamente que vino gente, sino que además hubieron 3 personas que viajaron. Una viajó desde el Bolsón, en la Patagonia Argentina, hasta Buenos Aires. La otra viajó desde Santiago del Estero, exclusivamente para ir al evento. Otra persona viajó desde Uruguay también. Así que fue verdaderamente increíble. Sentí que algo se destrabó, y fue verdaderamente espectacular todo lo que ha pasado. Y ahora, últimamente, yo me he dado cuenta que quería profesionalizar mi comunidad, ¿no? Yo podría haber simplemente seguido haciendo lo que estaba haciendo, y que era algo que más o menos funcionaba bien. Pero algo mío, algo adentro mío, una de las cosas que uno le pasa cuando empieza a aplicar todas estas cosas, es que se da cuenta que uno empieza a cambiar. Sus estándares crecen, su autovaloración también se va hacia arriba, y empieza a proyectarse desde lugares diferentes. A mí algo me dijo que yo tenía que profesionalizarme. Así que intenté profesionalizarme por mi cuenta, y me di cuenta rápidamente que tenía que buscar ayuda. Entonces empecé a buscar ayuda de distintos mentores. Algunos me dijeron que no, otros me dijeron que sí, pero no me cerraban demasiado. Y me aparece la posibilidad de entrar con un mentor que se llama Mateo Jiménez. Y bueno, esos $2.000 que yo había puesto antes en mentoría,
quedaron muy chiquitos al lado de lo otro que tuve que pagar este año, pero lo pagué súper feliz. La verdad es que eso me sorprendió demasiado de mí mismo porque yo en el pasado cuando invertí en esta mentoría estaba muy nervioso, como que quería ver cuándo recuperaba la plata, que no la recuperé. Y esta vez pagué súper feliz, súper contento y súper tranquilo, a pesar de que el número en mi cuenta bancaria bajó significativamente. ¿Y por qué? Porque estaba convencido del rumbo. Entonces, ¿en qué momento estamos hoy de todo esto? Bueno, a mí me parece increíble porque, por ejemplo, hacer estos videos en YouTube, hacer todos los contenidos en Instagram, todos parten de esta nueva identidad. Yo creo que me estoy transformando radicalmente y es una de las ideas que yo más comparto. Cómo empecé siendo aquella persona súper tímida, viendo a ver qué iba a hacer, ahora convertirme en esta versión que un poco se siente como imparable. Imparable en el sentido de que yo ya me siento como haber llegado al lugar donde quiero llegar. Hoy ya no quiero simplemente que mi proyecto funcione, quiero ser un referente en el tema de la visualización. Entonces alineo todas mis acciones a lo largo del día y mis decisiones y intento alinearme también emocionalmente con esa versión mía que ya es referente y básicamente lo que intento es hacer todo el tiempo eso. Y creo que eso me ha ayudado a tomar un montón de decisiones que he tomado a lo largo del día. Hoy me encuentro en esta nueva construcción de mi nueva comunidad que se reorganizó completamente y es un proceso bastante complicado en algunos aspectos porque hay personas que ya no se sienten representadas por lo nuevo y tengo que salir a buscar personas nuevas que sí conecten con este nuevo espíritu de la comunidad y es verdaderamente increíble. Yo lo vivo con mucha pasión, lo vivo súper feliz, me parece verdaderamente increíble todo lo que ha sucedido y no tengo ninguna duda, a pesar de que todavía no he cumplido este sueño, este deseo. Pero hoy el vehículo está súper claro, mi identidad está súper clara, tengo clientes, tengo personas que me avalan, mis contenidos están creciendo, o sea, ya no es una idea solamente en mi cabeza, es cuestión de tiempo, más o menos, yo no controlo el tiempo, lo único que puedo controlar es cómo me siento y lo que hago, las decisiones que tomo todos los días y lo mucho que me visualizo llegando a ese destino que lo he visualizado muchos años atrás. Así que, resumiendo un poquito acerca de todo este recorrido, claro, sí, las visualizaciones de Joe Dispenza funcionan, las meditaciones de Joe Dispenza funcionan increíblemente bien, son verdaderamente espectaculares, pero una cosa que yo he aprendido es que pueden ser muy desafiantes porque duran un montón de tiempo. Entonces yo dentro de mi comunidad tenemos un montón de meditaciones para personas que están empezando, que son mucho más cortas y tienen el mismo nivel de impacto para que después las personas progresivamente puedan ir sumando más horas, más tiempo a lo que hacen. Pero una cosa que yo te quiero decir, si a vos te atraen todas estas ideas, es que yo lo que aprendí y lo que enseño también es que no es solamente cuestión de visualizar, pensar en cosas lindas. Vos tenés que dejar que esa visualización, esa visión te atraviese por completo. Te atraviese y modifique completamente tu toma de decisiones, cómo vos te percibís, tus creencias con respecto al mundo, que te lleve por lugares incómodos, que te obliga a seguir tu intuición. Las personas por lo general hacen la visualización y cuando sienten el empuje de ir por caminos diferentes deciden reprimirlo y por eso siempre se quedan en el mismo lugar. Yo lo que aprendí es que esto no es simplemente una práctica que uno hace a la mañana o a la noche, es un cambio de vida, es una transformación radical y es quizás el combustible máximo para que una persona evolucione completamente y esa versión evolucionada de uno es la que te lleva a conseguir todas aquellas cosas que quizás cuando te sentaste el día uno y pensaste en esa posibilidad tan increíble, te parecía muy lejana, te parecía muy imposible, te parecía demasiado buena para ser verdad. Pero a poco las cosas empiezan a llegar y empiezan a llegar increíblemente. Ya sea haberme comprometido, viajar cada 3 meses al Caribe, armar mi proyecto digital y que empiece a funcionar y el impacto que he tenido en la vida de las personas, que yo lo veo día a día en mi comunidad, me parece verdaderamente increíble. Bueno, yo soy Matías y a mí un tema que me apasiona desde hace mucho tiempo, que es toda esta gente que es capaz de tener sueños que están muy fuera de sus posibilidades, que parecen imposibles y casi que contradicen todo su contexto inmediato y con el tiempo empiezan a caminar hacia allí sin tener muchas más razones para seguir esas metas o esos sueños que tienen, más que algo interno, algo que sienten y me vuela la cabeza cómo estas personas son capaces de empezar a transformar la realidad de su realidad cotidiana en base a seguir una visión que ellos tienen.